En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de la última unidad que corresponde al curso de química y es el tema de nomenclatura química. Es bien importante que como futuros ingenieros sepamos cuál es la forma o las diferentes formas de poder nombrar a una sustancia, a un compuesto, y pues existen diferentes maneras. Una de ellas, por ejemplo, es saber que la tabla periódica, cada elemento tiene un nombre específico. Además de ello, por ejemplo, podemos clasificar diferentes formas de nombrarlo dependiendo si es una escritura tradicional, en un sistema tradicional, o si es, por ejemplo, un sistema stock, o utilizamos otra forma para poderlo nombrar. Esto es porque como ingenieros a veces se nos presenta la oportunidad de poder analizar o poder ser encargados de laboratorio y únicamente se nos presente digamos el poder trabajar alguna sustancia, algún compuesto y que solamente exista la fórmula del mismo, y solamente con saber la fórmula nosotros ya podemos identificar cuál es su nombre a partir de ciertas reglas. Número uno, pues toda fórmula química se compone de símbolos y los símbolos están representados en la tabla periódica. Además de ello, en la nomenclatura podemos utilizar diferentes elementos que ya le hemos repasado en el curso. Dentro de ellos se encuentran los metales y estos pues son bastante electropositivos, son aquellos que se encuentran del lado izquierdo de la línea de transición. Estamos hablando del litio, del berilio, del sodio, del magnesio, el rubidio, el bario, itrio, el hierro, el cobalto, níquel. Elementos del lado derecho, que son los no metales, son más electronegativos. Podemos encontrar, por ejemplo, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el azufre, el fósforo. Y los elementos de transición, o llamados también metaloides, esos pues tienen ciertas, digamos, propiedades o características en las cuales cuando se asocia con un metal, ellos normalmente actúan como un no metal, y cuando digamos, se mezclan o reaccionan con un no metal, ellos actúan como un metal y reaccionan como ácido o como base. Ácido cuando se mezclan con una base y como una base cuando reaccionan con un con un ácido. Y esos son, por ejemplo, el boro, se encuentra también, por ejemplo, el silicio, también está el arsénico, puede ser también el telurio, el polonio, son los que se encuentran cercanos a la línea de transición. Tienen propiedades intermedias, en ocasiones pueden presentar propiedades como metal o en ocasiones como propiedades como los no metales. Aplican la mayoría de los óxidos o los hidróxidos anfóteros y son semiconductores. Bueno, también debemos de comprender que todo compuesto al mezclarse o todo elemento al mezclarse con dos o más elementos forma una fórmula, y la fórmula es una agrupación de símbolos o de elementos afectados de subíndices. Son números que representan la proporción de ese elemento, que indican la proporción en que se combinan. Por ejemplo, una fórmula es la del agua, es un compuesto digamos, covalente polar. Por ejemplo, también el dióxido de carbono o CO2, o por ejemplo el H3PO4, que es un ácido fosfórico. Y es importante entonces conocer cuál es, aparte de su fórmula, la forma como se está mezclando, interactuando cada elemento en la fórmula. Es importante también conocer su fórmula. En otras ocasiones hemos aprendido también que, por ejemplo, en el caso del fósforo es un elemento principal y del lado derecho va un elemento que es el más
negativo y del lado izquierdo el menos electronegativo. O en este caso podemos decir que es más importante el fósforo. Después de eso sabemos de que en orden de importancia es el oxígeno y posteriormente es el hidrógeno. Además de ello, cuando realizamos una formulación, una fórmula, es importante conocer cuál es el grado de oxidación de ese elemento. Todos los elementos tienen un grado de oxidación diferente y eso lo podemos observar en la tabla periódica. Y nosotros conocemos pues que esos números se encuentran en la parte central hacia el lado derecho en cada elemento localizado en la tabla periódica. Por ejemplo, en el caso del cloro, que es el número atómico 17, sus grados de oxidación son 1, 3, 5 y 7. Eso significa que en los diferentes niveles de energía él puede tener la capacidad de poder ceder esos electrones. 1 en el primer nivel, 3 en el siguiente nivel, 5 en el siguiente nivel y 7 en el último nivel. Y a eso le llamamos grados de oxidación. Es la carga eléctrica de un compuesto. Son electrones que un átomo puede dar o recibir al formar un compuesto. Puede ser positivo o puede ser negativo o puede ser neutro. Y ya hemos visto también de que cuando se oxida significa de que él pierde electrones. ¿Quiénes van a hacer eso? Normalmente van a ser los elementos metálicos en la tabla periódica. Quienes se van a reducir son aquellos que ganan electrones y estos van a ser los elementos no metálicos que son un poco más electronegativos. Ellos son los que ganan electrones. Muy bien, por ejemplo, nosotros tenemos aquí una molécula del metano. El metano, su fórmula es CH4. Entonces sabemos de que el elemento principal es el carbono. Este va en la parte central y alrededor localizamos a sus 4 hidrógenos. El carbono es tetravalente, tiene capacidad de poderse enlazar con 4 electrones. Él tiene 4, digamos, en su configuración electrónica, el carbono tiene 4 electrones en su último nivel, en su nivel segundo, y necesita 4 electrones para poder completar su octeto. El hidrógeno es menos electronegativo, el carbono es más electronegativo, por lo tanto el carbono es quien secuestra de cierta manera los electrones del hidrógeno, a pesar de que sabemos de que el CH4 es un enlace covalente, entonces por lo tanto comparten electrones. Es un enlace covalente polar. El carbono atrae electrones debido a su alta electronegatividad y el hidrógeno pierde electrones. El carbono al atraer queda de cierta forma con una carga parcial negativa y el hidrógeno al poderlo ceder él queda con una carga parcial positiva dentro de esa misma molécula, a pesar de que sabemos de que el CH4 es un compuesto no iónico. Esa carga parcial es una polaridad y nos permite pues tener cierta energía de atracción y que esos átomos de hidrógeno no se desprendan en esa molécula. El carbono, su estado de oxidación, ¿cuál va a ser? Sabemos de que es solamente un carbono que está interviniendo en la molécula y su oxidación con la cual está actuando es de -4. Es decir, su estado de oxidación total es de -4. En cambio, en el caso del hidrógeno, está interviniendo 4 hidrógenos y él está cediendo su protón. En este caso está generando o está cediendo su carga positiva. Por lo tanto, -4 más -4 se hace un balance de carga y la molécula queda con una carga neutra. Bueno, ¿qué significa esto de los grados de oxidación? Esos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Cuando es positivo, el átomo pierde electrones. Habíamos hablado que van a ser los elementos metálicos o puede ser que los comparta con un átomo que tenga tendencia a captarlos. El grado de oxidación negativo, en este caso el átomo gana electrones o los comparte con un átomo que tenga tendencia a poder cederlos o ganarlos, perdón. Entonces, a poderlo ceder.
Entonces, ¿cuál es el proceso cuando se empieza a formular? Primero, pues la valencia aportada por la parte electropositiva es la más metálica. Entonces, quien va a ceder esos electrones va a ser la parte más metálica. Debe ser compensada por la valencia aportada por la parte menos electropositiva o más negativa, es decir, la parte no metálica. La carga total de ese compuesto siempre tiene que ser nula, por lo tanto tiene que hacerse un proceso de formulación llamado balance de cargas. Es una sumatoria de cargas que se tiene que realizar con el fin de conocer cuántos átomos necesitamos en la fórmula para poder compensar esa energía dependiendo de su grado de oxidación. Por ejemplo, nosotros queremos combinar el calcio con el bromo. Entonces, en este caso, sabemos de que el calcio él se encuentra en la columna 2A, por lo tanto su número de oxidación es de 2. Es decir, él tiene 2 electrones en su último nivel orbital. En cambio, en el caso del bromo, él tiene, digamos, solamente un electrón en su último nivel orbital. Por lo tanto, él necesita, para poderse conjugar con el calcio, necesita 2 bromos. ¿Por qué? Porque el bromo, él tiene en su nivel orbital, él tiene un electrón. Y para poder compensar esa carga con el calcio, él necesita 2 átomos y poderse neutralizar. Entonces, haciendo el balance de cargas, un calcio con carga más 2 más un átomo de bromo con carga menos 1, lo que sucede es de que el calcio necesita de otro bromo para poderse neutralizar. Haciendo la sumatoria, sabiendo que son 2 bromos que necesitamos, la sumatoria de cargas nos va a dar un más 2 aportado por el calcio y un menos 2 aportado por el bromo. Haciendo la sumatoria nos da 0. Esa es la importancia del balance de cargas, en la cual aquí nos podemos dar cuenta cuántos átomos de cualquiera de los dos necesitamos para poder compensar y poder neutralizar esa carga. En el caso del el calcio puede combinarse solamente con 2 bromos. ¿Por qué? Porque el número de oxidación del bromo es de menos 1 y esa es la importancia de poder realizar un balance de cargas. Si el elemento, por ejemplo, hubiese tenido un calcio, por ejemplo, no sé, algún otro elemento similar, hubiera tenido un más 3, hubiésemos necesitado 3 bromos para poderlo neutralizar. Por lo tanto, haciendo, digamos, ya la combinación a través de un enlace químico, sabemos de que el calcio actúa con una carga de más 2 y el bromo con una carga de menos 1. Por lo tanto, son 2 bromos que necesitamos para poderse combinar. Y la fórmula queda de esa manera. Ese número 2, o esos 2 moles que necesitamos de bromo, en la fórmula final lo dejamos como un subíndice de ese bromo. Y el calcio solamente queda con 1, entonces por lo tanto no se indica. Es ese subíndice de la cantidad presente de cada elemento. ¿Bien? Hay ciertas normas que se deben de seguir cuando uno desea nombrar a una sustancia. Pueden haber sustancias simples o sustancias compuestas. Una sustancia simple, estamos hablando de cualquier elemento en la tabla periódica. N significa nitrógeno, Na significa sodio, Cu significa cobre, O significa oxígeno, F flúor. Entonces, ese es el nombre de una sustancia simple. Es decir, estamos nombrando a cualquier elemento de la tabla periódica. Ahora bien, ¿cómo es la otra forma de poder nombrar elementos? Es a través del nombre de una sustancia compuesta. En este caso, los elementos se unen para formar compuesto. Es decir, están compuestos por 2 o más átomos, es decir, por 2 o más elementos. Pueden ser iguales o pueden ser diferentes, no importa. Media vez existan más de 2
átomos, podemos decir que estamos hablando de una sustancia compuesta y la forma de nombrarlos es otra. Ahora bien, cuando hablamos de este tipo de sustancias compuestas, podemos tener dos nombres. Un nombre se le conoce como nombre genérico y el otro como nombre específico. Dentro de esa misma fórmula pueden existir o tienen que existir esas dos formas de poderlo nombrar. Uno, su nombre genérico, es decir, es la primera palabra que representa el nombre de ese compuesto. Por ejemplo, estamos hablando de un hidróxido de sodio. Su nombre genérico va a ser la palabra hidróxido. Estamos hablando, por ejemplo, de un ácido fosfórico, un ácido sulfúrico, un ácido de otro tipo. Entonces, la familia en ese caso es el ácido o el hidróxido, o puede ser un óxido férrico, un óxido ferroso, un óxido mangánico, un óxido manganoso, ¿sí? Entonces, el nombre genérico va a ser la palabra óxido o peróxido, por ejemplo, también un peróxido de hidrógeno, por ejemplo. Entonces, esa primera palabra se le conoce como nombre genérico. Y el nombre específico es lo que le precede a ese nombre. Entonces, es decir, el segundo nombre que aparece cuando en el momento de la escritura. Es la segunda palabra y señala una característica para diferenciar a una sustancia de las demás del grupo que pertenece. En ese caso, cuando hablamos del nombre específico, normalmente hablamos de ese elemento en particular. Entonces, ese elemento en particular, si estamos hablando de un hidróxido, puede ser, si está mezclándose con un sodio, entonces va a ser un hidróxido de sodio o un hidróxido sódico. Siempre en el nombre específico se nombra a ese elemento que le da esa particularidad y puede nombrarse en ocasiones, por ejemplo, hidróxido de sodio, solamente con la palabra sodio, o puede diferir dependiendo del, digamos, del número de oxidación que está utilizando para poder reaccionar con ese nombre genérico. Ya lo vamos a ver más adelante. En este caso, por ejemplo, si estamos hablando de un óxido férrico, puede ser un óxido férrico o un óxido ferroso. Óxido férrico se va a nombrar cuando se está mezclando con el número de oxidación más alto y se nombra como óxido ferroso cuando se mezcla con un número de oxidación más bajo. Y por ejemplo, cuando se habla de la tabla de los anhídridos, en el caso de los anhídridos, se utiliza una tabla o una forma muy particular para poderlos nombrar. ¿Por qué es esto? Porque con los anhídridos no solamente son dos números de oxidación con los que ellos actúan, sino que pueden haber más. Entonces, en ese caso, se utiliza una regla especial para poderlo nombrar. En ese caso, quien va a ser afectado va a ser ese nombre específico. Muy bien. Además, otra forma para poder nombrar a las sustancias, pues son tres. Uno es el sistema clásico funcional o el sistema tradicional. Ese es el que se utiliza con bastante frecuencia y en la actualidad en química una forma más, digamos, común para poder nombrar las sustancias es en el sistema Stock. Y por último, otra de las formas para poder nombrar sustancias es en el sistema estequiométrico. Entonces, en un recipiente químico, un reactivo químico, puede existir diferentes formas de poder señalizar o poderlo nombrar. Entonces es importante que nosotros aprendamos las tres diferentes formas como se identifica a un compuesto. En el caso del sistema clásico funcional, este aplica para todos los compuestos. En el caso de utilizar una valencia la más alta, se utiliza el sufijo ico. Y cuando se utiliza la valencia menor, se nombra como con la terminación oso. Esto aplica normalmente con los óxidos y los peróxidos. Y cuando hablamos de los anhídridos, en ese caso se utiliza una tabla específica para, digamos, y la diferencia va a ser
dependiendo de el número de oxidación con el cual él esté actuando. Cuando ese elemento tiene solamente un número de oxidación, el sufijo es ico. Por ejemplo, en el caso del calcio, podemos decir que es un hidróxido cálcico o un hidróxido potásico. Entonces podemos nombrarlo como hidróxido de calcio o un hidróxido de potasio, o hidróxido cálcico o un hidróxido potásico. Entonces, cuando el número de valencia es solamente una, indistintamente si es 1 el número, 2 el número, 3 el número, cualquiera. Por ejemplo, en el caso del aluminio, su número de oxidación es 3. Entonces podemos decir un hidróxido de aluminio o hidróxido alumínico. Entonces podemos utilizar las dos formas. Entonces eso aplica cuando es solamente una valencia la que se está combinando o se está utilizando, es decir, un elemento que tenga solamente una valencia. En el caso del sistema estequiométrico, este va a señalizar o va a señalar las proporciones de los integrantes de un compuesto, es decir, los sufijos que se estén utilizando. Y para eso se utilizan palabras como prefijos dentro de ese nombre. Esos prefijos son griegos o latinos. Por ejemplo, cuando hablamos de prefijos y se utiliza el número 1, estamos hablando de mono. Si son 2 es di o bi, si es 3 es tri, 4 es tetra y así. Penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, undeca, dodeca, trideca y así sucesivamente. Se utilizan esos prefijos. Entonces, por ejemplo, un dióxido de carbono, un dióxido de dicarbono. Entonces se utilizan prefijos tanto para el primer elemento como para el segundo elemento. Normalmente cuando, digamos, el primer elemento de ese compuesto es solamente un elemento, entonces se suprime la palabra mono. Puedo decir monóxido de carbono o óxido de carbono. Entonces esos son los prefijos que se utilizan y se utiliza no se utiliza un guión para poderlo separar. Se dice monóxido de carbono, por ejemplo, ¿verdad? Y el último que yo les comentaba, que es el que se está utilizando con más eventualidad actualmente, es el sistema Stock. Y en este caso, este señala las proporciones de ese elemento con números romanos. Pero aquí se involucra el número de oxidación. Indica el estado de oxidación de ese elemento. Y obviamente va a ser del metal o del otro, ¿verdad? O de otro elemento. Y va dentro de un paréntesis. Por ejemplo, yo puedo decir un óxido de hierro y dentro de paréntesis voy a utilizar el número 2 o el número 3 con números romanos 2 o números romanos 3. Va a depender si yo estoy utilizando un óxido de hierro, si estoy utilizando un hierro con su número de oxidación 2 o estamos utilizando un hierro con su número de oxidación 3. Entonces va a depender. Si estamos utilizando un número de oxidación 2, se dice hidróxido de hierro o un óxido de hierro 2 dentro de un paréntesis. Y si utilizamos el número 3 para poderlo mezclar, decimos hidróxido de hierro 3 dentro de un paréntesis. Entonces son las diferentes formas para poderlo nombrar.